Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos dos temas. Uno que tiene relación con lo que sucede con los campesinos en nuestro país. ¿Qué va a pasar con su deuda? ¿Qué va a pasar con el veto del Poder Ejecutivo? ¿Será aceptado? ¿Será rechazado? Y a partir de esa decisión, ¿cuáles son las soluciones que propone el Ejecutivo? Otro bloque, el último, vamos a hablar con el Canciller Nacional acerca de la decisión que tomó el Mercosur de separar a Venezuela del grupo, sin que esto signifique que no pueda seguir con todos aquellos proyectos y leyes a los que tiene que adecuarse Venezuela para seguir perteneciendo al Mercosur. ¿Qué pasa en Venezuela? Hoy lo vamos a tratar acá en El Péndulo. Después de la pausa ya iniciamos el debate con los senadores Juan Darío Monjes y la senadora Blanca Lila Miñar. ¿Qué tal? Buenas noches, senadora Blanca Lila Miñarro. ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Bien, gracias a Dios. Senador Juan Darío Monjes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. Un gusto de estar compartiendo contigo y con la senadora Blanca Lila Miñarro. Bueno, ¿qué va a pasar con el veto del Ejecutivo en el Senado? ¿Se va a rechazar? ¿Se va a aceptar? Es impredecible. Así está la situación, impredecible. Yo no hablé con los colegas, entonces no tengo la precisa de las distintas bancadas. Durante mañana hablaremos, antes de la sesión, porque es extraordinaria, después de la sesión ordinaria. Ahora, la decisión de mi bancada es ratificarnos. ¿En el subsidio? Sí, ratificarnos. En el voto. En el voto. Sí. A pesar de todo lo que dicen todos los gremios, lo que dicen las organizaciones, a pesar de todo. Hay mucha exageración también, ¿verdad? En algunos casos muy atendible, pero hay mucha exageración. Ese monto que sacó el exministro Ferreira, por ejemplo, es una exageración. Sacó por lo máximo. Entonces, de todos modos, si no se levanta el veto, yo creo que la propuesta que hoy presentó el gobierno de manos de la ministra de Hacienda y el ministro de Agricultura es una cuestión muy atendible, ¿verdad? Porque es una parte, es tapar un agujero más grande. Porque esto que aprobamos el jueves antepasado, no es otra cosa que tapar agujero. Como todos los años ellos vienen con un pedido, entonces y siempre es lo mismo, el tema del dinero, ¿verdad? Y sin embargo, las causas por las cuales ellos no pueden avanzar no se toman en serio. Hay que hacer un estudio en su contexto general y tomar el toro por las astas y trabajar en todos los sectores y solucionar este problema. Esto me recuerda mucho a la inundación. Cada vez que hay una crecida, se gasta trillones de guaraníes, pero resulta que no solucionamos el problema de fondo y sabemos lo que tenemos que hacer, que es peor todavía. Senador, este tema de, como dice la senadora, las inundaciones y el tema campesino, termina siendo un gran negocio para muchas personas. Es un problema cíclico y recurrente. Y sí, por eso, y se convierte en un gran negocio. Y por eso hay que abordarlo en este tiempo, la expectativa de la consulta que le hacía la senadora Blanca Lila. Nosotros, sin embargo, tenemos muchas expectativas de que se acepte el veto. Se está trabajando proactivamente en ese sentido, se ha visitado las distintas bancadas. Creo que la mayoría de las bancadas ya recibió al ministro de Agricultura, en donde en primer término se le puso en antecedente cuál es el espíritu, cuál es el alcance de este proyecto de ley que en un tiempo formaba parte de unas modificaciones que nosotros hemos planteado a lo que ha aprobado ambas cámaras del Congreso y hoy es una ley vetada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, yo considero que este es el momento de marcar un punto de inflexión, de aceptar el veto. Y lo decía la senadora Blanca Lila, de que empecemos inmediatamente a tratar este proyecto. Si puede ser sujeto de modificaciones, claro que puede ser sujeto de modificaciones, de mejorarlo si es necesario. Pero esta es una herramienta valiosísima desde el punto de vista de un abordaje integral. El tema inmediato, el tema que requiere su tiempo y sostenible en el tiempo. Y tiene un componente valioso
que no forma parte del proyecto de ley. Sin embargo, hay un estudio que viene sosteniendo el Ministerio de Agricultura por mucho tiempo y es una necesidad imperiosa, que es el seguro agrícola. Ahora, si ambos coinciden en que esto es un tema cíclico, los dos representantes de dos de los partidos más grandes del país, ¿por qué no se soluciona de fondo? ¿Cuál es el impedimento para llegar a una solución de fondo del tema campesino? Porque hay que reconocerlo, hay que reconocerlo, ¿verdad? Es un problema muy profundo y tiene diversas aristas, ¿verdad? Es decir, hay muchos que dicen que son haraganes, y los campesinos no son haraganes. Sí hay una gran dejadez de parte del Estado en darles educación, darles salud, enseñarles a producir. Y eso se consigue, otra vez volvemos al tema de la educación, ¿verdad? Entonces, venimos ya de hace 60 años con este tema de los campesinos, 24 años de marchas, 24 años de marchas. Y sin embargo, no hay una solución de fondo. Es decir, y los políticos, los partidos tradicionales, o no encuentran la luz o forman parte del negocio. Mira, Carlos, en mi opinión, existe el problema. El abordaje lo tenemos que tratarlo en forma seria, responsable y apartado del componente político que viene a perturbar la solución del problema. En este caso, en el análisis que nosotros hicimos y hemos planteado que el procedimiento, reconocemos que existe la enfermedad, existe el problema dentro del sector de producción de la agricultura familiar campesina y agravada por la situación de la naturaleza de las heladas. Sin embargo, lo que no concebíamos y no concebimos de que el procedimiento sea el subsidio, que no es otra cosa sino una mascarada de una condonación. Y la condonación tiene un efecto perverso en el antecedente que tenemos en nuestro país, remitiéndonos al 99, en donde más del 50% de quienes fueron beneficiarios de aquella condonación quedaron fuera de ser sujeto de crédito. Entonces, hemos planteado de que sea realmente en base a dos ejes principales. La reestructuración para el refinanciamiento de la deuda, una deuda que se vaya estudiando caso por caso con un plazo máximo de 10 años y una tasa de interés de 8% y con una gracia del 2%. Y eso va a depender del tiempo del refinanciamiento, va a depender del tiempo de los ciclos de producción, que es variable dentro de la agricultura familiar campesina. Eso es para tratar el tema financiero. Sin embargo, otro componente muy importante es el acompañamiento para la reactivación productiva, que viene de la mano del Ministerio de Agricultura, el refinanciamiento del crédito agrícola de habilitación. Pero, senador, y usted la está diciendo, reproducción. pero senador, discúlpeme y con todo respeto le digo a los dos, estas cosas, no sé, usted nos explica como un experto, pero en estos últimos 9 años que tenemos en el canal y otros tantos que tenemos en otros canales, se ha repetido lo mismo. Pero todos los años se ha repetido lo mismo. ¿Me permitís remitirte? Sí. Y si la senadora me permite, en la línea de tus expresiones. En el 2015 hubo una marcha similar, que decían representar a 71.000 pequeños productores, que representaba 150 millones de dólares. En razón de aquella marcha se instaló un diálogo y se generó un proyecto de ley que hoy es ley, la 5527, para el abordaje estructural. Se hizo bastante en ese sentido. El crédito agrícola de habilitación, en el marco de ese acuerdo, reestructuró más de 18.000 deudas, que representó alrededor de 65.000 millones de guaraníes. Y revisó deudas de ciudadanos vinculados a la agricultura familiar, más de 12.000, y representó 38.000 millones de guaraníes. Es decir, de que se abordó, pero no es lo suficiente. Inclusive no, por eso en un principio decíamos, y acá Blanca Lila va a coincidir conmigo, de que no era necesario legislar para el abordaje de este tema, y porque está la ley 5527. Y también la reactivación productiva. ¿Qué hizo el Ministerio de Agricultura en este tiempo? En un año, con tractores, con rastroneadas, con insumos y haciendo también capacitación financiera, invirtió más de 80 millones de dólares. Entonces, a este sector
se alcanzó a hacer bastante, pero no alcanza. Entonces, ¿ahora qué se plantea? Se plantea inclusive modificar la ley 5527, que tenía un corset para el crédito agrícola de habilitación, en donde aquel sujeto dedicado a la agricultura familiar campesina y que debe con el sector privado, entonces, o de consumo, automáticamente le inhabilita con el crédito agrícola. El planteamiento que ahora se hace el Poder Ejecutivo es relevar ese corsé que tiene la ley, levantar eso y habilitar, a pesar de que Juan Darío Monjes tiene deudas con el sector privado, que atienda también sus intenciones con el crédito agrícola de habilitación. Son una de las bondades que se plantea. Por eso comparto con la senadora Blanca Lila al decir que tenemos una herramienta importante para tratar el tema de fondo. Carlos. Senadora. Yo creo que es atendible, está mucho mejor que muchos tapa-agujeros, pero es otro tapa-agujero más, porque nosotros, el problema de la agricultura es la tierra, el mejoramiento del suelo, que es una cuestión técnica, eso. Sí. La reactivación. Claro, la reactivación, exactamente, la producción misma, esa asistencia técnica, ¿no es cierto? Después, el precio, hay que buscarle, la maquinización, hay que buscarle el mercado y el contrabando, por ejemplo, ¿verdad? Son cosas que tenemos que abordar en serio, y todos estos puntos, si vos querés darle una solución definitiva. Tenemos que empezar con algo, pero de vuelta te digo, es otro tapa-agujero más, porque no abordamos en su totalidad. Claro, y los técnicos, para empezar, en el presupuesto general de gasto de la Nación se tiene que aumentarle muy considerablemente su presupuesto, la parte técnica, asistencia técnica. Tenemos que contratar por lo menos 100, 200 ingenieros agrónomos que estén con sus vehículos, con su combustible en el campo, no en la oficina, ¿verdad? Senadora, se tiene todo, en el presupuesto está. Que tienen que estar en el campo, tienen el costo del combustible. Lo que pasa es 100 millones de dólares se le dio a Gatini en la cuestión de los bonos, te acordarás, sí, ¿verdad? Que había pedido informe, eso sí que pasó, ¿verdad? Porque en realidad el tema hay que abordar de fondo y buscarle la solución, porque si no vamos... Esto no es un problema de este gobierno solamente. No. Son de por lo menos, ¿cuánto? 10 gobiernos, si no es 20. Todos los gobiernos. Todos los gobiernos. Y sí, pero es una herencia muy pesada y no solucionamos Esto nunca. viene de hace 60 años. Así de inacción en el campo. Cuestión crónica. El planteamiento que hace la senadora Blanca Lila tiene razón, y justamente en este proyecto de ley arrimado en el artículo 7º dice que autoriza al Ministerio de Agricultura a establecer los mecanismos de asistencia técnica y financiera requeridos para la reactivación económica productiva del sector agropecuario, especialmente a la agricultura familiar campesina. Y eso conlleva justamente de bucear nichos de mercado y acompañar también para buenos precios, controlando también aquella invasión de productos que vienen de hacia la Argentina o del Brasil y que viene a estropear el sacrificio del pequeño productor de la agricultura familiar campesina. El tomatero de Paraguarí siempre reclama que cuando el momento alta de su producción coincide la invasión también, entonces es un compromiso que asume el Poder Ejecutivo y tiene que asumir con valentía, con rigidez, por sobre todas las cosas, en el control. Y si hay que castigar a aquellos que controlan y son permisivos, hay que castigar de buena manera. Entonces, este proyecto de ley, Carlos, inclusive fondea al crédito agrícola de habilitación 20 millones de dólares. ¿Para qué? Para que aquel pequeño productor de que no es sujeto de crédito sea sujeto de crédito, se reactive la producción con acompañamiento del Ministerio de Agricultura, con el acompañamiento de fertilizantes y todos los insumos que hagan posible su reactivación productiva. Y hay modelos exitosos que se alcanzó. No es lo suficiente porque el pequeño productor de la agricultura familiar campesina hay más de 200.000, el universo total. Entonces, hoy día se tiene aquello que te comentaba, que el seguro agrícola se va a empezar con 6 departamentos. El departamento de Concepción, el departamento de San Pedro, el departamento de Caaguazú, el departamento de Caazapá, el departamento de Canindeyú y el departamento central. ¿Por qué 6 departamentos? Porque son departamentos quien han demostrado a través del registro del Ministerio de Agricultura, son los departamentos que más intensamente se dedica a la pequeña agricultura familiar campesina. Mire, la ministra Lea Jiménez de Hacienda viene después. Ya la pregunta le hago a ustedes, le voy a hacer a ella. ¿Cómo hacer que
¿cómo vamos a hacer para que centrar a los campesinos para que vuelvan a dialogar sobre este nuevo proyecto, teniendo en cuenta que ellos sí o sí, por lo menos la dirigencia campesina, sí o sí lo único que quiere es la condonación? Bueno, pero tampoco las posiciones radicales, porque si no se sientan a hablar, a conversar con el administrador de la República, que es el Poder Ejecutivo, es inútil. Entonces, el diálogo es el único camino, si no vamos a andar los palos por todo el mundo. Mira, que a los palos andamos últimamente por sí, Asunción. así mismo. Mira lo grave que es la situación. Cada vez es menos la cantidad de gente que se dedica a la agricultura familiar campesina. Cada vez la migración es mayor. ¿Y cómo vamos a competir con el contrabando? No solamente cerrando la frontera, tendríamos que mejorar el suelo para que tenga mayor productividad por hectárea, claro, de tal forma que pueda ser competitivo para ese... Si saca 10 cajones de tomate, que trate de sacar 30 cajones de tomate, ¿verdad? Entonces la única forma no es cerrando la frontera ni multando, porque después coimean y lo mismo ocurre, ¿verdad? Hay cuestiones, para eso están los técnicos, suficiente gente preparada tenemos. Claro. Es una cuestión de contratarle y ponerle mano a la obra. Ustedes están en la Comisión de Presupuesto. Yo les pregunto, me imagino que alguna idea han de tener. ¿Cuánta plata este país gastó? ¿Usted hace cuánto está en el Senado? 14 años. 14 años, ¿usted? En el Senado, no en el Congreso. En el Congreso, 14 años. Yo en el Senado, este es mi segundo periodo. Su segundo, son 10 años. Son 10 años y 10 años en diputado. 20 años en total en el Congreso. Bueno, en estos 20 y 14 años, ¿cuánta plata supuestamente se invirtió en el campo? ¿Cuánta plata se invirtió en el campo y tenemos la situación de hoy? Ustedes aprueban en el Congreso esos fondos. ¿Cambió algo? No, es que estamos peor, que es lo más grave. Es lo que estoy diciendo, cada vez baja la cantidad de familias que se quedan a cultivar su tierra para tener sustento. Y que también de paso el sustento nuestro, ¿verdad? Entonces, claro. Por ejemplo, la cantidad de tomate que se cultiva no da abasto, entonces tiene que importar. No, a lo que quiero llegar a una cosa, senadora. La plata que se gastó es inconmensurable. Bueno, y por eso, entonces hay un componente del que ustedes se olvidan, se llama corrupción. Nadie se olvida. Bueno, pero entonces está bien, si no nos olvidamos, hagamos algo. Los órganos de control en ese sentido, el sistema de corrupción, y más todavía que hoy este gobierno implantó uno de los íconos del gobierno del presidente Cartes, de la transparencia. Sí. En este caso, entonces, también los órganos de control tienen que funcionar, porque nuestra función es legislativa, asignamos los recursos a petición de parte y asignamos a todos los sectores productivos, ya sea de la agricultura, de los bancos de fomento. En fin, lo importante, Carlos, de que coincidimos de que existe corrupción y esa corrupción se debe combatir frontalmente. Sin embargo, también los antecedentes que se dieron del tiempo muy fresco, muy reciente, de un año atrás, se han logrado avances importantes en cuanto a la productividad se refiere, en donde intervino el Ministerio de Agricultura en términos de asistencia técnica real y también en donde se ha descubierto nichos de mercado para la colocación a precios razonables los productos que corresponden. Inclusive, antes de ayer estábamos viendo de que en el Paraguay se puede producir muy bien mamón, un tipo de mamón, 19 hectáreas de mamón, en donde un compatriota paraguayo dedicado a la agricultura y específicamente en el rubro de mamón es capaz de producir 19 hectáreas de mamón. Y con asistencia técnica los productos son extraordinariamente buenos y por sobre todas las cosas un producto ya importado desde Estados Unidos, que tiene una colocación no solamente en el Paraguay, sino está exportando ese señor. Es digno de imitar eso y también ayer el presidente nos estaba mostrando una finca modelo en donde se produce y donde tuvo participación el Ministerio de Agricultura, porque el otro es un sector privado, fue un campesino que viajó alguna vez a Estados Unidos y vino y está produciendo. Hay una cosa, senador, que no tienen que olvidarse, ustedes que son políticos. Las grandes asistencias de los países generalmente se le da a los sectores más favorecidos. Sí. Siempre. Y no solamente en Paraguay. El gran salvataje económico en el 2008 favoreció a los banqueros. En Paraguay tuvo poca penetración del problema, felizmente, porque estábamos en otra situación gracias a Dionisio Borda y compañía y la gente del Ministerio de Hacienda en ese entonces.
pero siempre son los sectores más favorecidos los que recibieron o condonaciones o importantes subsidios. Pero cuando se habla del subsidio al sector campesino, pegamos el grito al cielo, lo empezamos a tratar de haraganes y compañía, y nos olvidamos, y yo insisto con esto, nos olvidamos de ese gran esquema de corrupción que va a fundir a los campesinos y que va a hacer que definitivamente salgan un subsidio que el pueblo paraguayo pagó, por ejemplo, y atender lo injusto que somos. A las víctimas de la dictadura se les sigue pagando fortuna, millones de trillones. Ellos fueron víctimas de un sistema, de un señor que era el dueño y amo del país. ¿Por qué no hemos... Los culpables nunca pagaron nada. ¿Por qué no hemos pedido que no hemos recurrido a la justicia para expropiarle sus bienes y que se le devuelva al Estado la plata? Coincido con usted. Eso, por ejemplo, es un subsidio injusto y doloroso. Él vino, maltrató, mató a gente, exilió a gente, pero pagamos todos los paraguayos. Así mismo. El tema del Cuabolaño es otro. 34 millones de dólares un proyecto de ley, ¿te acordarás cuando estábamos en la Cámara de Diputados? Que el diputado Tuma presentó. Y le pagamos de una negligencia, de lo que hizo la familia Paiva. ¿Por qué tuvimos que pagar todos? O sea, hay subsidios que realmente son muy injustos y dolorosos, y como eso hay otros tantos, ¿verdad? Sí. Esto, por ejemplo, el tema de la dictadura, hay que pedir que se le devuelva al Estado paraguayo la plata que este señor hizo que se gaste por su inhumanidad. Y por Carlos, es importante coincidir de que es necesario acompañar al pequeño productor y no solamente a aquel estrato de la sociedad que necesita menos que aquellos. Y una muestra de que la marcha del año 2015 y en el periodo de 2016, el abordaje en términos de subsidio que hizo el gobierno en el Ministerio de Agricultura. Más de 80 millones de dólares compra de tractores, entrega a organizaciones campesinas, rastroneadas, insumos para la producción, y producto de eso, inclusive muchos productores de la pequeña agricultura familiar pudieron ser nuevamente sujetos de crédito porque tuvieron capacidad de pago en razón de la productividad de sus fincas y la colocación a precios razonables en el mercado. Ese es el modelo que tenemos que replicar en toda la República. Hay experiencias exitosas, claro. Totalmente, sí, totalmente. Pero el Estado paraguayo necesita mayores recursos, Carlos. Definitivamente. Y, por ejemplo, hay que eliminar del presupuesto muchísima consultoría. Ese es un sangrado que tiene. Es un buen negociado. Un buen negociado, de unos pocos. Unos pocos. Eso, por ejemplo, se tendría que recortar. También la contratación de personal en la función pública. Creo que la Cámara de Diputados hoy aprobó 400 contrataciones en la Cámara, por ejemplo. Después son los que dicen que hay que ser austeros, hay que ser solidarios. Pero ahora viene la equiparación del matriciado, como se dice, un nuevo término que es realmente una cuestión que hay que atender. Otra de las cosas que hay que hacer, y eso voy a decir con todas las letras, los sojeros pagan 5% de impuestos, de IVA, y se le devuelve totalmente como crédito fiscal. Entonces no pagan nada. Entonces tenés que llevarla al 10% como el común de los mortales, porque acá todos pagamos un 10% cuando compras unos zapatos, cuando tomas un yogur, cuando compras la leche, pagas 10%. Ellos tendrían que pagar 10% y que no se le devuelva, porque usan nuestro suelo, usan nuestras rutas, ¿verdad? Contaminan los ríos, el ambiente. Entonces tienen que pagar por eso. Es una modificación coincidente que hemos tenido con Blanca Lila y nuestra bancada de que no estamos de acuerdo de gravar en estado natural los granos. Sin embargo, es importante equiparar los impuestos y que todos paguemos en general el 10%. Y revisar el Iragro y el Irasis. Porque Carlos y todo el resto pagan 10%. Y el productor de soja en particular paga 5%. Entonces el IVA hay que elevar al 10%, el Iragro equiparar al Irasis. Por lo contrario, también la otra propuesta que planteaba Blanca Lila justamente era que el impuesto a las ganancias, definitivamente. Entonces, pero esto tenemos ya una coincidencia. Nosotros seguramente, posteriormente a solucionar este tema, tenemos que abocarnos a tratar el tema que está pendiente para buscar ser equitativo en nuestro accionar legislativo para que el universo de la población esté cortado por una sola tijera y no
privilegiando a un sector y en detrimento a otros. Me gustaría que los candidatos a la presidencia de la República tuvieran algún proyecto sobre este tema, una propuesta sobre este tema. Senadora, muchísimas gracias por su presencia. Sé que le robo tiempo, sé muy amable porque está con nosotros. Senadora, a usted también muchas gracias por acompañarnos y ojalá que mañana el Senado tome la mejor de las decisiones para favorecer a todos y no a un pequeño grupo, ya sea arriba o abajo. Tenemos un grupo que tomamos como tarea estudiar esto seriamente y aparte de eso el impuesto a la soja se aprobó en general, entonces tenemos que entrar a estudiar en particular. No grabar todos los granos porque el maní, por ejemplo, es muy poca la producción, el maíz también, sí la soja, ¿verdad? Y el arroz tampoco porque no es mucho la producción. Pero tienen que pagar impuestos. Y existe, Carlos, una apertura total desde el Poder Ejecutivo. Hoy, esta tarde, nos reunimos con los representantes campesinos en el Senado, con el presidente del Senado, representantes de las bancadas que pudieron asistir, la ministra de Hacienda, el ministro de Agricultura, la presidenta del Crédito Agrícola Habilitación, para exponer las bondades de este proyecto de ley radicado ya en la Cámara de Senadores, que mañana va a tener su entrada a los representantes campesinos, y ellos manifestaron de que le parecía bien, ellos lo van a estudiar y ojalá esto sea una herramienta para que mañana se acompañe al veto inmediatamente, esto lo tratemos y le demos una solución inmediata y estructural al problema campesino. Gracias, senador. Siempre aceptando que es un tapagujero. Hay que profundizar. Vamos a ir mejorando. Después de la pausa, la ministra de Hacienda. Ya volvemos. Estamos con la ministra de Hacienda, Lea Jiménez, en nuestros estudios. Buenas noches, ministra, ¿cómo está? Gracias por venir. Buenas noches, Carlos. Gracias por invitarme. Un gusto estar acá contigo y con tu audiencia. Vamos a comenzar por lo más fácil. A ver si usted le puede explicar el significado el significado de lo que es condonación y lo que es subsidio a la gente, para que la gente pueda diferenciar al inicio ya de esta charla qué es subsidio y qué es condonación y qué repercusiones tiene en la economía. Ok, bueno, desde el punto de vista de lo que estamos analizando hoy, que es básicamente una condonación de deudas o un subsidio a las deudas, es prácticamente la misma cosa, el mismo concepto. Nosotros planteamos una alternativa al subsidio o la condonación porque justamente ambas situaciones dejan al agricultor a quien nosotros queremos, al productor a quien nosotros queremos ayudar, lo deja fuera del sistema financiero y lo deja también en una situación, digamos, de ¿cómo te diría? Un círculo vicioso, ¿verdad? Donde vos quedás fuera del sistema, te volvés a endeudar a través de un usurero o no tenés acceso a crédito y no tenés, baja tu productividad. ¿Por qué si se me condona mi deuda yo quedo fuera del sistema financiero? Si termino con deuda cero, ¿por qué quedaría fuera del sistema financiero? Porque queda un récord, tu nombre, vos, Carlos, vas a tener un récord que va a decir que vos no pagaste tu deuda fue perdonada. ¿Por qué fue perdonada tu deuda? Porque no tuviste la capacidad de repagar. Entonces eso es un récord negativo. Uno se convierte en un riesgo para el sistema financiero. Exactamente, tu riesgo crediticio sube. Exactamente, y eso es lo que te deja llegas fuera. Al 5. Cualquiera de las dos situaciones te deja en el mismo lugar. ¿Por qué el subsidio? El subsidio también, porque el subsidio al final lo que hace es que otro se encarga de tu obligación financiera. O sea, la obligación que vos contraíste no la cumplís, entonces alguien más sale a pagar otra vez la misma situación. Vos no tenés capacidad de repago y no sos sujeto de crédito a futuro. Ahora, y en estas circunstancias, con este grupo campesino, con los líderes actuales que son, en algunas posiciones son muy radicales, donde ellos solamente dicen o condonación o nada,
¿cómo uno dialoga con ellos? Usted hoy dialogó con ellos, creo que en el Congreso estuvieron juntos. Sí, ¿no? nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con ellos hoy. Sí. Y tuvimos la oportunidad de explicar en qué consiste la propuesta que nosotros estamos planteando del Poder Ejecutivo. Entonces, dimos esa explicación y así como decís, la postura fue, digamos que en principio ellos analizarían, pero la realidad es que insistieron en tener ese subsidio. Lo que nosotros tratamos de explicar, Carlos, es específicamente cuál es la diferencia. Yo creo que ya se habló bastante de cuáles eran los problemas que tenía esa ley, ¿verdad? Demasiados temas que no estaban definidos, ¿verdad? Es imposible estimar el impacto y como vos sabés muy bien, ya se habló y se polemizó incluso acerca de los diferentes números que surgieron, pero esa incertidumbre acerca de la magnitud de qué es lo que esto significa es justamente un reflejo de una ley que fue mal concebida, ¿verdad? Porque realmente no se basó en ningún tipo de sustento, en ningún tipo de información y aunque quisiéramos tener esa información, no podemos tener acceso a esa información. ¿Por qué? Porque no es solamente que el Banco Central del Paraguay puede acceder a información de una persona porque decía, no es que vos puedes decir quiénes son las personas que tienen menos de tantas hectáreas y qué sé yo. No, vos necesitas información específica de esa persona, su número de cédula, ¿verdad? Entonces, para poder tener una información más fina, una estimación más concreta, necesitas mucha más información. Es por eso que nosotros habíamos insistido al inicio que por favor nos entregaran la lista, el listado de las personas para que nosotros podamos, en base a eso, hacer un planteamiento. Pero eso lastimosamente nunca se dio. ¿Por qué nunca se dio eso? Porque yo creo que hay cuestiones mucho más amplias que simplemente créditos que fueron otorgados para realizar inversiones productivas, ¿verdad? ¿Qué tipo de cuestiones más amplias, ministra, usted cree que hay? Cuestiones más amplias como, por ejemplo, la realidad es que muchas de estas familias se encuentran en una situación de endeudamiento y morosidad debido a que contrajeron créditos de consumo a tasas muy elevadas. Y muchos de esos créditos de consumo no fueron a través de entidades financieras reguladas, sino que fueron a través de los famosos usureros, por ejemplo, ¿verdad? O entidades no reguladas, de crédito no reguladas, a las cuales nosotros no tenemos acceso a información de cuál es la magnitud de eso, qué significa, cuáles son, o sea, están por fuera del sistema financiero. Entonces, aunque quisiera el Banco Central del Paraguay, no puede estimar la magnitud del problema, digamos. Ahora, ¿cómo se hizo con los maestros? Con los maestros que tenían el mismo problema de estar en manos de usureros, ¿cómo se solucionó el problema de la deuda de los maestros con los usureros? A los maestros los conocemos, ¿verdad? Y tenemos información, el número de cédula, y que en base a eso se puede empezar a trabajar. Y te quiero contar, Carlos, cómo se diferencia la propuesta esta de subsidio. Sí. Y la propuesta que estamos proponiendo nosotros, ¿verdad? La alternativa, digamos, a esto. Nosotros hablamos principalmente de una propuesta que tiene una visión global de lo que es la problemática hoy de las familias campesinas, ¿verdad? Las familias productoras. Y planteamos lo que sería un abordaje integral, ¿verdad? Del problema. ¿Por qué abordaje integral? Primero no es parche, seguro que no es parche. Seguro que no es parche y vas a ver por qué. Primero que nada, nosotros hablamos ayuda inmediata en forma de alimentos, ¿verdad? Para familias que están en una situación de hambruna, ¿verdad? Eso va a solucionar por un periodo de 90 días 3 entregas de alimentos que van a permitir a familias que hoy están teniendo dificultades para acceder a alimentación, que es una cuestión básica que tenemos que garantizar. Entonces, eso se va a entregar primero que nada. Segundo, estamos hablando de lo que sería reactivación productiva, ¿verdad? A través del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y aquí estamos hablando de apoyo técnico, insumos productivos, semillas, mecanización, ¿verdad? O sea, todo ese apoyo que va a permitir a estas familias reactivarse desde el punto de vista productivo. Sí. A la par de eso... Me permite, antes que continúe. Sí, ¿el gobierno sabía de los problemas de hambruna de estas familias? ¿Problema de hambruna? Sí, porque, es decir, usando sus términos, ¿verdad? Yo estoy usando sus términos. Usted me dijo, problema de hambruna de el tema de hambruna sector... se da en esta situación después de la cuestión de las heladas que se dio en diversas localidades. Las heladas
justamente fue lo que, como te voy a decir, el Bueno, gatillador entonces, de claro, muchas de estas. Entonces, esta primera Responde a esa. responde a eso, al tema de las consecuencias que a las dejó la helada. consecuencias inmediatas de las heladas hoy, ¿verdad? Que dejó a muchas familias en esta situación. No tiene nada que ver con situaciones de hambruna, de la extrema pobreza. La extrema pobreza en nuestro país, ¿también padece esta situación de hambruna o no? Con la extrema pobreza se trabaja a través de programas Sí. como, por ejemplo, adultos mayores, Tecoporá, ¿verdad? Que estos son los programas que tenemos hoy para responder inmediatamente en todo el país, ¿verdad? A todos los niveles a Pero no tienen problemas de esa hambruna. situación. Quienes no tienen Y los que están problemas. siendo asistidos a través de los programas de Tecoporá y compañía y otros programas, eso no tienen problemas de hambruna. Son pobres extremos, pero no tienen problemas de hambruna. No, le digo esto porque me llama la atención. Usted por suerte aclaró que se debía al tema de las heladas, ¿verdad? Sí, no, Que podría sobrevenir el tema de la Este hambruna. tema de los kits responde particularmente Ajá. a estas familias que se encontraban en esa situación después de las heladas, porque justamente muchas de estas familias utilizan, plantan, qué sé yo, productos para autoconsumo, ¿verdad? Para alimentarse. Sí, perfecto. Entonces, después de las heladas, si perdiste todo tu cultivo y tu producción, Y en obviamente 90 estás días en ya ellos necesidad. van a estar capacitados como para volver Para su reactivarse, producción, sí. Eso es familiar. esa es la estimación que tenemos nosotros, que en 90 días aproximadamente ellos van a poder recuperar su capacidad Ahora, de... en este segundo punto, como usted que me habló de la reactivación de la capacidad productiva, el Ministerio dará insumos de producción como semilla. Sí. Pero eso es lo que normalmente el Ministerio de Agricultura dice que hace. No, Dar semilla y asistencia técnica. Exacto, el Ministerio de Agricultura hace eso de manera regular, pero aquí se va a focalizar en estas familias que hoy están pidiendo esta asistencia, ¿verdad? Particularmente, otra vez, un enfoque se dará a aquellas familias que están en situación de morosidad y también en la situación de, o sea, fueron afectadas por la cuestión de las heladas, ¿verdad? Entonces, ahí ese apoyo técnico y ese apoyo a través de insumos, estos son prácticamente subsidios, ¿verdad?, a la agricultura familiar, y esto va a ser acompañado por lo que sería una nueva ley, ¿verdad?, de rehabilitación financiera, muy similar a la ley 5527 del año 2015, ¿verdad?, pero con algunas cuestiones adicionales. ¿Qué es lo que permite esta ley? Esta ley, por un lado, permite que aquellas familias que que están morosas y están dentro del crédito agrícola de rehabilitación puedan reestructurar sus deudas, ¿verdad? Y puedan también, a la par de reestructurar sus deudas a tasas subsidiadas, ¿verdad? Y plazos largos. Estos son productos financieros que realmente no existen en el mercado, entonces son productos especiales que se desarrollan para este tipo de producción. Y a la par de eso, ellos también van a poder quitar un nuevo crédito. Y no estamos hablando aquí de cualquier crédito, no es un crédito más que se le va a dar, sino que es también un crédito subsidiado a tasas especiales, ¿verdad? Subsidiadas a largo plazo. Entonces, que son productos diseñados justamente para ayudar a este grupo de pequeños productores, ¿verdad? De eso se encarga el crédito agrícola. A pesar, justamente... No. Estas son, el crédito agrícola da créditos para la producción agrícola. Sí. Entonces, aquellas familias que están morosas hoy dentro del crédito agrícola van a recibir una reestructuración de sus deudas y también un nuevo crédito que va a permitirle, a la par de recibir esa asistencia técnica, ¿verdad?, y esa asistencia a través de insumos que va a dar el MAC, también se le va a dar asistencia financiera para que ellos puedan volver a reactivarse y producir una vez más y repagar sus deudas y también tener alimentación y todo lo demás. ¿Van a ser asistidas? ¿Tienen una estimación ya? Esta propuesta tiene 5 pedazos, ¿verdad? Cuando hablamos de la parte de los kits alimentarios, sí, estamos hablando de más o menos 20.000 familias. Cuando hablamos del apoyo técnico, también estamos hablando de aproximadamente 20.000 más o menos, ¿verdad?, familias.
Cuando hablamos de la ley de rehabilitación, que va a ser, como te digo, la fecha se va a extender, no te terminé de contar eso, porque ¿qué es lo que se hace? Se flexibiliza esa ley 5527. Esto va a permitir que se pueda otorgar nuevos créditos. También metemos ahí un tema de inembargabilidad de lo que serían las futuras cosechas o lotes, ¿verdad? Por ejemplo, para que no se les pueda quitar, digamos, su producción futura o su tierra. Como parte de pago de alguna deuda. Exacto. Queda ahí, sí. Exacto. Y el periodo queda ampliado al 30 de junio del 2017. O sea, esa es en principio la propuesta, y también habla de dar préstamos a aquellas familias que tuvieron, digamos que están endeudadas con el sector privado. Sí. Pueden volver a quitar préstamos para reactivarse productivamente, y van a recibir también asistencia técnica que les va a permitir salir a flote. Después, aparte de eso, nosotros también estamos hablando de apoyo a través de centros de, digamos que, orientación financiera, donde tanto el Banco Central del Paraguay como el Banco Nacional de Fomento, a través de las casas matrices que tiene el Banco Nacional de Fomento en todo el país, ellos van a abrir las puertas para recibir a todas las familias productoras, ¿verdad? Pequeños productores, familias que se encuentren en esta situación de no saber qué hacer exactamente. En mi caso, ellos van a abrir las puertas para recibir, escuchar en qué situación se encuentran, analizar con qué herramientas contamos hoy en el sistema financiero para ayudarles, ¿verdad? ¿Qué existe? ¿Cuáles son sus derechos, verdad? ¿Qué pueden, qué no pueden hacer los acreedores que tienen, verdad? Y darle también soluciones en base a eso. Eso a nosotros nos va a permitir, por un lado, darle soluciones a aquellos para los cuales existen ya herramientas en el sistema financiero, pero también entender mucho mejor el fondo de la cuestión. Ahora, ¿esta orientación va a ser obligatoria para todos aquellos que reciban la asistencia del gobierno en materia económica? No, ellos pueden, las mesas van a estar ahí, ellos se tienen que acercar. Nosotros no podemos obligarles. No, yo sé que nos pueden obligar, sí, es decir. No, es un apoyo. Pero también sí, pero me parece que también que de alguna manera habría que obligarles, porque de lo contrario se van a seguir repitiendo los errores si es que no se aprende, ministra. Claro, pero yo creo que si yo fuera una familia que me encontraba, por supuesto, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar el mecanismo de cómo comunicar que estas mesas están abiertas a todas estas personas. Entonces, a través del trabajo justamente de campo que hace el MAC y la Secretaría de Emergencia Nacional, y también el Banco Nacional de Fomento, y obviamente los medios de comunicación también van a ser centrales. Nosotros tenemos que comunicar que estas mesas van a estar abiertas y en qué consisten y por qué es una buena idea para ellos acercarse a estas mesas, donde van a tener información financiera, orientación financiera para saber qué pueden hacer en el caso particular. Porque, como te digo, no todas las familias que se endeudaron con el sector privado tienen una deuda productiva, muchas son deuda de consumo, y incluso dentro de esas dos diferentes situaciones también se puede dar que vos te endeudaste con un usurero o con una casa de crédito o con un banco, una financiera. Hay diferentes formas en las que se puede dar este mismo problema. Entonces nosotros necesitamos identificar exactamente cómo se dio, ¿verdad? Y para poder también cuantificar y ver cómo podemos ayudar a cada uno de estas situaciones. ¿Cuánto le va a costar, cuánto va a costar todo este programa al gobierno? Bueno, todavía no terminé porque falta el último, que es el seguro agrícola, que cubriría más o menos a 50.000 productores. Y el planteamiento es una cobertura de 6 departamentos en principio, que serían San Pedro, Concepción, Caazapá, Canindeyú, Central y Caguazú, ¿verdad? Y estamos hablando de productos que, por un lado, son rubros de renta y consumo, que serían mandioca, maíz, poroto, y productos solamente de renta, como por ejemplo el sésamo, ¿verdad? Entonces, este seguro básicamente se gatilla cuando uno pierde el 60% de la rentabilidad o el 60% de la producción. Entonces ahí se activa este seguro, que va a permitir que el día de mañana estas personas no se encuentren otra vez en esta situación de pérdida o donde realmente no tienen a quién recurrir cuando pierden su producción, ¿verdad? Entonces, esto sería una cobertura de dos ciclos, 2017-2018, 2018-2019, y también la prima estaría cubierta por el Estado. Esto es
el diseño de esta propuesta realmente tardó un año y no es porque justamente para diseñar un seguro de este tipo, no es que vos te despertás y lanzás la propuesta y sale, ¿verdad? Esto realmente requiere un diseño muy cuidadoso porque se pueden generar incentivos perversos, entonces ahí tuvimos asistencia técnica, el MAC recibió de diferentes países. Países como Perú, por ejemplo, vienen implementando este tipo de seguros agrícolas hace más de 10 años y funciona muy bien. También lo hace Chile. Hay diferentes países, diferentes experiencias. Todas las experiencias en general son muy positivas, entonces justamente nosotros queríamos replicar eso en Paraguay. Eso también es parte de la propuesta. Y bueno, entonces estamos hablando... ¿Producción de soja no va a contemplar este seguro? No, absolutamente no. No. Perfecto. Entonces, estamos hablando de 5 pilares que tiene esta propuesta. Y el tema del costo es un tema central, ¿verdad? Ahí vamos también a otro cuestionamiento de aquel subsidio. Para que entiendan todos, Carlos, porque realmente este no es un tema menor, porque todo el mundo dice, pero ahora ¿de dónde salieron todos estos recursos? ¿Verdad? Antes nos decía la ministra de Hacienda que no hay plata y ahora nos dice que hay para esto y es un paquete grande. Este paquete básicamente requirió de nosotros un poco de pienso y reingeniería presupuestaria. ¿Se podría financiar con bonos? Parte de esto se financia con bonos, parte importante de esto. Y te cuento cómo. La ley que fue sancionada y luego vetada y que está otra vez a consideración de los congresistas, esa ley prácticamente, todo el costo que implica esa ley, que hasta hoy día no tenemos realmente conocimiento de cuánto va a ser, porque como te digo, mucho está por fuera, mucho está por dentro, y esa ley cubre todo. O sea, hasta el último usurero que abusó de esas familias campesinas y se aprovechó de su desconocimiento tal vez financiero o de su situación de desesperación y necesito recursos y voy a pagar lo que sea, a ese usurero le vamos a transferir el dinero del erario público. O sea, eso es una cuestión, no solamente está mal desde el punto de vista financiero, ético, moral, social, económico, está mal. Sentido común. Sentido común está simplemente mal, ¿verdad? Aparte de eso, va a requerir de nosotros recortar, como yo había dicho, no es esto algo que nosotros queremos hacer inmediatamente porque somos un gobierno insensible. No. Va a requerir de nosotros recortar programas sociales, recortar programas de inversión de infraestructura que nuestro país tanto necesita, ¿verdad? Entonces, esto no lo podemos llevar adelante de esa forma. Es realmente muy irresponsable y al corazón también está que no resuelve el problema de estas familias, ¿verdad? No resuelve, no les da solución a futuro. Entonces, y encima los dejamos fuera del sistema financiero y una vez más van a tener que ir a recurrir a ese usurero o al sistema financiero informal. De eso estamos hablando, Carlos. Esa propuesta no funciona, no tiene sentido y otra vez quiero enfatizar desde el punto de vista económico, moral, social, ético, financiero. ¿Cuánto va a costar toda la campaña? Ahora, esta propuesta que nosotros hicimos, como te hablaba, es una reingeniería presupuestaria. Sí. ¿En qué sentido? Primero que nada, nosotros tenemos que pensar en cómo vamos a financiar, tenemos que pensar en la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a crear, digamos, recursos. Por un lado, vamos a capitalizar al crédito agrícola de habilitación en un monto de más o menos 20 millones de dólares. Esa capitalización se hace a través de emisión de bonos soberanos, ¿verdad? Esa emisión de bonos soberanos, como es una capitalización financiera, no impacta en lo que sería el déficit fiscal, ¿verdad? Y aparte de eso, estos son créditos que vos otorgás, créditos, como decíamos, tasas subsidiadas que no existen en el mercado, tasas bajas, largo plazo, que son, digamos, administrables para esta familia, más aún si eso acompañas con un seguro agrícola y otros temas, mecanización, apoyo técnico, ¿verdad? Es realmente una propuesta integral. Entonces, ahí es que una vez que esas familias vayan produciendo, van a ir devolviendo claro. Y el crédito agrícola va a volver a reutilizar eso para generar nuevos créditos. Eso responde a esa política que justamente está al corazón de lo que es la existencia del crédito agrícola de habilitación, que permite generar financiamiento adecuado para este tipo de productores, ¿verdad? Pequeñas familias. Entonces, eso es parte de la política que se está impulsando. ¿Qué programas sociales van a verse afectados para conseguir los fondos?
Ninguno, porque Ninguno. acá estamos hablando, como te decía, 20 millones para capitalizar el Sí, crédito el crédito agrícola, agrícola. 20 millones, el MAC va a necesitar 40 millones, de los cuales 20 millones vamos a reprogramar del mismo Ministerio de Agricultura, ¿verdad? O sea, de los mismos programas que ellos Sí. tenían, ellos van a reprogramar a ciertas cuestiones que van a permitir financiar la mitad de lo que es este programa, y la otra mitad, que es inversión de capital, vamos a hacerlo también a través de emisión de 20 millones en bonos soberanos. ¿Por qué? Porque esto es inversión de capital, mecanización Claro. o lo que fuere, es inversión de capital, se puede hacer. Después está el tema de la Secretaría de Emergencia Nacional. La Secretaría de Emergencia Nacional, estos kits de alimentos va a costar más o menos $2 millones. Y ahí lo que hacemos es, el año pasado, como estamos repitiendo el presupuesto 2016, el año pasado existía una línea que hablaba de la emergencia, creo que en Misiones. Esa ya no la tenemos este año, tenemos otra emergencia. Lo que vamos a hacer es reprogramar. Esos recursos, esos créditos presupuestarios, digamos, ahora a esta necesidad. Entonces, desde ese punto de vista, son 62 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, 20, sí, 62 millones de dólares. 62 millones, exactamente. Bueno, es mucha plata. Por último, ministra, los dirigentes tienen una posición. ¿Qué cree usted, qué aceptación cree usted que tiene este proyecto en la masa campesina? Que no sea la dirigente. ¿Tienen alguna percepción, alguna información? Nosotros tenemos la percepción de que esperamos de que esta información efectivamente le llegue a las familias campesinas y que ellos puedan de alguna forma expresar lo que ellos desean hacer, ¿verdad? Yo creo que si uno piensa de manera racional, ¿verdad? Esta propuesta sí resuelve el problema, sí ayuda, ¿verdad? Sí les permite, como hablaba, tratar temas inmediatos de alimentación, tratar temas intermedios de refinanciación, reestructuración, tratar temas de reactivación productiva, tanto de la pata de financiación como la pata de apoyo técnico, y también tratar el tema de esas familias que se endeudaron por otras cuestiones, apoyo, orientación financiera para entender en dónde están y qué pueden hacer. Desde ese punto de vista estamos tocando todos, ¿cómo te voy a decir? Dando una solución a todos esos problemas. Y bueno, de eso estamos hablando. Esperemos que entienda la dirigencia campesina el esfuerzo que está haciendo también el gobierno, reprogramando algunos proyectos, sacando de algunas asignaciones para trasladarlas a este programa. Que tenga éxito, ministra. Gracias por tu presencia, Carlos, y por las explicaciones, ministra. Muchísimas gracias a vos, muchas gracias. La ministra de Hacienda, Lea Jiménez. En instantes, el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, para hablar sobre el tema Venezuela. Ya volvemos. ¿Qué tal, canciller Eladio Loizaga? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos. Un placer estar contigo de vuelta. Y sé que hoy como regresó, dice la Biblia, sí, los últimos serán los primeros. Sí. Sé que estuvo por Lima, que regresó hoy de Lima, Perú. Así mismo. Bueno, ¿y qué pasó con Venezuela? Porque la situación es cada vez peor. Bueno, el tema... Más de 100 muertos, la constituyente que se lleva adelante a tambor batiente, represión de aquí para allá, la gente que sale desesperada de Venezuela cruza a Colombia y a otros países solamente para alimentarse. 12 kilos de promedio es lo que han perdido los venezolanos como peso desde que asumió este gobierno. 12 kilos como promedio. Entonces, es un país en crisis, a punto de un gran estallido, que vaya a saber por qué razones todavía no estalla, pero está como un polvorín, canciller. Bueno, yo te quiero hacer un pequeño relato de la situación de Venezuela en el contexto regional. Sí. En primer término, su relación con el Mercosur. Nosotros en el mes de mayo del año pasado, de 2016,
cuando ejercía la presidencia pro tempore el Uruguay, habíamos enviado una nota. Pidieron una reunión de consulta de los cancilleres y ministras de Relaciones del Mercosur a fin de analizar la situación de Venezuela en el orden democrático, respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, conforme en el marco del protocolo de Ushuaia. Efectivamente nos hemos reunido una semana después en la ciudad de Montevideo, pero no hemos podido avanzar, no encontramos un consenso en ese momento. No fue invitado, lógicamente, Venezuela, porque era solamente los países fundadores. ¿Esa era la fuente en la que acusaban a ustedes de estar en el baño? Exacto, donde yo estaba en el baño, pero cuidando que no se llevaran cosas, ¿verdad?, para allá. Pero, en fin, ese fue el inicio del proceso. Posteriormente hemos en varias oportunidades reiterado la necesidad de continuar hasta que Argentina asume en ese periodo un poco turbulento con Venezuela la presidencia pro tempore, y nos reunimos el 1 de abril en Buenos Aires, donde los 4 Estados miembros hemos analizado el estado de cumplimiento, en primer término, de las normas del protocolo de adhesión de Venezuela que había incumplido, y además de eso ya señalamos la ruptura, el quiebre constitucional en Venezuela, y se le aplicó la primera medida conforme a las normas de derecho internacional, al Tratado de Viena sobre el derecho de los tratados, a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que fue suspendido desde un punto de vista administrativo hasta tanto y cuanto complete con todas las obligaciones. Sí. Posteriormente hemos, incluso en esa misma decisión, hemos pedido a la Argentina, que ejercía la presidencia pro tempore, que tal cual establece el protocolo de Ushuaia del año 1998, que es el protocolo vigente, se iniciaran las consultas pertinentes con el Estado afectado. Es decir, darle la oportunidad para que, digamos, presente los descargos que creía conveniente. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Nosotros hemos, después en Mendoza, hemos sacado la segunda fase, que era justamente la convocatoria para la última semana del mes de julio, que venció el 31. Contestan una nota horas antes de que se cumpla el plazo y nos invitan a ir a Caracas. Y nosotros lo hemos dicho exactamente como dice el protocolo, que en la sede que en ese momento estaba ocupando la presidencia pro tempore, ya Argentina y pasaba a Brasil, podríamos tener esas reuniones de consulta. Pero para nosotros las consultas, porque el protocolo dice con el gobierno involucrado, que en este sería Venezuela, no tan solo, por lo menos Paraguay señaló claramente que dos cosas. Uno, respetar en todo momento el debido proceso, que no ocurra lo que ocurrió con Paraguay cuando se nos suspendió, que no se respetó. Y en segundo término, que se escuche también a otro órgano, poder del Estado, que representa la voluntad soberana, como es la Asamblea Nacional. Cuando ya hemos recibido la negativa del gobierno de Venezuela y posponer para más adelante, ya hemos decidido volver a reunirnos, que lo hicimos el sábado pasado en San Pablo, y hemos tomado el tercer paso del protocolo Ushuaia, cual es la suspensión en sus derechos y obligaciones hasta tanto y cuanto se vuelva a reunir los estados partes fundadores del Mercosur y encuentren y vean que en Venezuela se ha restablecido la democracia, se ha recuperado para el Mercosur. Estado de Derecho. Hoy no hay democracia en Venezuela. No existe, absolutamente, eso lo hemos dicho, y es más, hemos en la reunión de Lima, que fue convocada a instancia del canciller del Perú, sí. y hemos estado 17 países, de los cuales 4 estados caribeños, hemos establecido claramente en su artículo primero que condenamos la ruptura del orden democrático en Venezuela. Esto quiere decir que ¿Qué Venezuela implica condenar el orden democrático? Y que no existe, que no existe una democracia, que hay un rompimiento del Estado de Derecho, incumplimiento con los principios constitucionales, y por consecuente no es considerado un país que reúne las condiciones democráticas para formar parte, en primer término, de Mercosur,
porque en la declaración de Lima se da Ya se lo califica de se dictadura. hace un apoyo a la decisión del Mercosur de suspender a Venezuela conforme al protocolo de Ushuaia. ¿Verdad? Ahora, antes de seguir, ¿qué implica la suspensión de Venezuela en el Mercosur? Bueno, hay que aclarar eso, ¿verdad? Algunos entienden que también es extendible o extensivo a cuestiones económicas. Las cuestiones económicas se rigen en un ámbito bilateral. Aparte tenemos un acuerdo de complementación económica y cada estado puede tomar las medidas que crean convenientes. De todos modos, en los últimos meses el comercio con Venezuela ha caído enormemente. Pero esta sanción en el Mercosur implica un aislamiento político de Venezuela, de todas las actividades que el Mercosur realiza, y es el único órgano regional que tiene la capacidad de tomar una medida como la ha hecho, ¿verdad? Hoy la OEA ha buscado, hasta el momento no hemos encontrado el número de votos necesarios para aplicar la Carta Democrática en el marco de UNASUR. UNASUR está hoy destartalado, no tiene secretario general. UNASUR ejerció para mí un papel muy triste durante el proceso de mediación con el gobierno venezolano, porque el secretario general de entonces, Samper, se creyó un dueño de UNASUR y él llevó adelante todo ese proceso sin tener en cuenta que él debe rendir cuenta en primer término a los jefes de Estado, al Consejo de Presidentes y a los cancilleres para que nosotros le demos a los presidentes. Nunca lo ha hecho. A iniciativa de Paraguay hemos pedido una reunión con los 3 expresidentes para que nos informen hacia dónde iba esa mediación, porque lo único que veíamos que era una mediación para ganar tiempo y evitar así la convocatoria en tiempo y forma del revocatorio. El presidente Santos hoy ya declaró que Venezuela es una dictadura, que es un régimen dictatorial. Para todos. Lo dijo públicamente ya. Ahora, Sí. Paraguay, si el gobierno de Paraguay Considera también una lo considera dictadura. también. Sí, claro. Ahora, y en la OEA, ¿por qué todavía no se tienen los votos para aplicar la cláusula? Bueno, hoy yo estaba señalando en una entrevista en CNN esta mañana de que... Más o menos nomás. Más o menos nomás, está bien. No, le estaba explicando nomás de que... Le explicó que venía el péndulo esta noche, ¿no? Claro, por Bueno, supuesto. entonces sí, está bien. Estaba diciéndole que el problema, y te lo digo a vos, es que en el marco de la OEA tenemos un grupo de voto duro que responde a Venezuela por una Los que serie dependen económicamente de Venezuela. circunstancias y que se encuentran en el marco del Petrocaribe y el ALBA. El ALBA está Ecuador, está El Ecuador aún con Salvador. el nuevo gobierno. Por el que es momento muy diferente. Ya el expresidente de Ecuador está Correa. muy molesto. Sí, Correa está muy molesto Así con... mismo. Pero con yo no puedo jugar al gobierno ecuatoriano, pero sí se observa unos cambios, ¿verdad? Pero aún todavía una coincidencia pero extraordinaria, que cada vez que nosotros celebramos este tipo de reuniones en Venezuela o en lugares adictos o al régimen, Sí. se celebran reuniones. Ayer comenzó la reunión del ALBA en Venezuela, donde lógicamente reciben el apoyo de ese grupo, ¿verdad? Y todos los improperios que pueden dar a este grupo que se reunió en Lima, porque en el caso del Mercosur, vos recordarás bien, Carlos, porque cubría la presidencia de la República en el año 89, Sí. Nace el Mercosur con un sentido primero económico, ¿verdad? Digamos, pero el fondo era la preservación de las democracias que comenzaban en Argentina con Alfonsín, Uruguay con Sanguinetti, Sarney en Brasil, y en Paraguay con la asunción del presidente Rodríguez y el inicio de la apertura democrática que se consolida con la nueva Constitución del 92. Sí, así mismo. Entonces, el ADN democrático está en el Mercosur, y el protocolo sobre derechos humanos, el protocolo de Asunción, que es un protocolo extremadamente importante que nunca Venezuela ratificó, porque tendría a lo mejor sus propias observaciones, establece claramente que la democracia y el respeto a las libertades fundamentales
es un principio sine qua non en la construcción democrática, es decir, de integración en América, en el Mercosur. En el Mercosur. Y en eso nosotros fuimos, y Paraguay, puedo señalar que en todo este proceso el presidente Cartes nos ha dado un gran apoyo a la Cancillería. El presidente Cartes estaba muy convencido desde que comenzó esto. Me decía, no podemos, canciller, tener los ojos detrás de la cabeza. Tenemos que mirar lo que está pasando en Venezuela y hablar con total claridad, ¿verdad? Tal así que fue el primer presidente de la República en toda la región que recibió públicamente en su residencia oficial a Lilian Tintori. Sí, y también a Capriles, ¿verdad? Ahora, y dígame, canciller, la imagen de Paraguay y del presidente Cartes, ¿se vio de alguna manera menguada dentro del Mercosur por su intento de reelección? No, absolutamente. Yo creo que de las conversaciones que yo mantuve con colegas en todo este periodo, Paraguay hoy es un referente. Eso es lo importante. Es un referente político en el marco internacional. Te lo digo con toda honestidad. Sí, somos consultados. Ustedes, si Paraguay fue, no ustedes, Paraguay, nosotros, fuimos los primeros en ser decididamente claros y rotundos respecto de Venezuela. Y se sentó una posición, pero al mismo tiempo internamente se insistía con la reelección. Por eso le decía... Pero eso, el tema de la reelección podemos hablar mucho. ¿Verdad? Yo tuve un espacio importante. ¿No afectó eso a la imagen de Paraguay? No, absolutamente. En la construcción democrática y en la constituyente del 92. Si bien no fue constituyente, ¿verdad? Sí. Pero sí fue un nexo con el Ejecutivo y los constituyentes. Y el tema de la reelección vía enmienda para mí camina perfectamente porque así está establecido. Te digo que podemos hablar mucho sobre eso. Se creó... Ya que usted fue nexo, me recuerda, ¿podemos dejar un ratito hacer un paréntesis y irnos al pasado? ¿Puede ser? Sí, cómo no. Sí, ya me están diciendo allá acá, me están diciendo que me quedan 8 minutos y yo me quiero ir al pasado. Pero es simplemente, ¿recuerda el episodio con el general Rodríguez y la cláusula? Sí, especial. Especial, ¿verdad? Que incluso afectaba a la familia, hasta la cuarta generación, ¿verdad? Y eso fue un momento... Fue un momento difícil. Fue un momento difícil. Fue un momento difícil. En ese momento estaba el presidente Calderón de Costa Rica de visita oficial. ¿Ese Oviedo fue el que impulsó eso? Mira, no te podría decir sí o no, pero se hablaba de Oviedo, de Argaña, de otras personas adicionales, ¿verdad? Sí. Pero lo importante de todo es que se preservó el proceso democrático y el compromiso que se asumió se cumplió. Eso es lo importante. Y en algún momento, volviendo siempre en el pasado, Sí. en algún momento se pensó en tomar medidas contra la convención. ¿Alguien le dijo algo, tintineó algo en algún momento? Con toda honestidad te digo, esa mañana los comandantes estuvieron allí y le dijeron al presidente Rodríguez, estamos lo que usted disponga. Y él le contestó, señores, a los constituyentes le eligieron el pueblo. Yo le agradezco, regresen cada uno a su puesto de comando, nosotros aceptamos y seguimos adelante. Pero pudo haberse quebrado y no se quebró. Pero los 3 comandantes se fueron a decirle, estamos lo que usted disponga. Sí, señor. Así fue. Y habían otros civiles también ahí adentro, del Partido Colorado. ¿En Sí, serio? sí. ¿Quiénes, por ejemplo? Y, ay, mira, tengo que hacer memoria. Es parte de historia. Tengo que escribir algún día. Sí, pero sí. lo importante es que yo estoy muy satisfecho y agradezco al presidente la oportunidad de estar en esta cartera, porque me toca un momento histórico, el comienzo de la democracia y yo creo la consolidación de la democracia en este momento. Hoy, con este gobierno, estamos consolidando el proceso democrático en la República del Paraguay. Fíjate que se han dado muchas rispideces con un poder del Estado, como es el Congreso. Sí. Y sin embargo, fuimos adelante. El presidente acaba de
de tomar una decisión con un gran coraje, eso me lo han dicho varios de los cancilleres, no es fácil entrar en un populismo, parece mucho más simpático, pero el interés general está sobre el interés particular. ¿Se refiere a este tema a este tema de los campesinos? Del subsidio a los campesinos. Así mismo. Y hay algunos dirigentes que lo plantean con un maniqueísmo malicioso, cuando busca que la población denigre a la gente del interior. Y eso no es así. Creo que nuestro país siempre ha sido policlasista, hemos convivido todo, eso lo vemos día a día en nuestra propia casa con la gente que nos está sirviendo todos los días. Hay una penetración, un entendimiento y eso es bueno para este país. Yo creo que no debemos exacerbar en forma injusta divisiones sociales. Ahora, de que hay necesidades, hay necesidades. Hoy el presidente lo dijo. Tenemos una deuda de hace tiempo y es cierto que tenemos deuda, es cierto que tenemos deuda y tenemos que ir cumpliendo. Ahora, canciller, ¿cuál es la relación Paraguay-Venezuela? ¿Tenemos todavía negociaciones en CAMPO-DEVESA en materia de combustible? No, absoluta. La relación comercial se cerró. Nosotros hemos tratado en varias oportunidades de conversar con ellos para llegar a un acuerdo favorable para el país. Con la total transparencia, pero la falta de seriedad no se pudo, por un lado, llegar a un acuerdo. Y yo le agrego otro elemento. Pensaron que Paraguay o que este gobierno podría haber bajado la cabeza con todos los acontecimientos en Venezuela por la deuda, y no fue así. Este gobierno mantuvo la frente en alta y llevamos a París esta situación. ¿Y cómo está el tema del arbitraje? Y está en este momento, está a cargo de la Procuraduría General, es la institución constitucional que tiene a su cargo la defensa de los intereses económicos, pero me imagino que usted estará informado. No, estamos informados, eso está en el proceso normal que tiene ¿Paraguay que realizarse. ¿Tiene que presentar en septiembre sus alegatos o cuándo? Entiendo que sí, pero te vuelvo a repetir que muchos pensaron que esto se podría prestar a un negociado y jamás una palabra salió con respecto a esto de negociar. ¿Y las relaciones diplomáticas cómo son? Y en este momento están totalmente congeladas. Nosotros tenemos un encargado de negocios en Caracas. Nosotros no hemos tomado ninguna medida con respecto a la embajada. Acá está el embajador. Y allá no tenemos embajador. Nosotros no tenemos, y creo que no vamos a tener hasta que Venezuela recupere su democracia. Eso lo hemos expresado perfectamente los cancilleres en Lima, y por sobre todo estamos también mandando un mensaje político muy importante. Nosotros tenemos fijado una reunión CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con la Unión Europea a fines de octubre, y ahora le estamos diciendo, señores, las condiciones no se dan para llevar adelante la reunión entre CELAC y la Unión Europea. No hay consenso. Y no hay consenso, ¿por qué? Por la situación que transita Venezuela. Y finalmente, ¿cómo está el tema con la Unión Europea? ¿Cuándo ese bendito acuerdo se va a firmar? Va bien. En este momento hay un periodo de vacaciones. En enero Europa muere, en septiembre se vuelve a retomar. Nosotros pensamos que para la primera quincena de octubre tendríamos ya la oferta, o si no es antes, le hemos dicho en Madrid a la señora comisaria de comercio, de que nosotros queríamos oler algo para comienzos de septiembre, de tal modo que en Buenos Aires, cuando se realice la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio, pudiéramos ya llegar a un acuerdo finiquitando este proceso que llevó más de 20 años. Bueno, canciller, muchísimas gracias por su presencia. Sé que le estoy robando sueño porque usted estuvo viajando intensamente, pero le agradezco que haya aceptado la invitación de estar con nosotros, explicarle a la audiencia del Péndulo la situación actual de Venezuela y cuáles fueron las decisiones que tomaron los cancilleres del Mercosur, y también a instancia de la invitación con el canciller de Perú. Antes de concluir, te quiero señalar algo, y tengo que reconocer el gran trabajo del equipo que tengo en Cancillería. Un equipo de primer nivel que permanentemente está defendiendo los intereses.
y creo que es justo reconocerlo públicamente. A propósito, para los periodistas es muy importante conocer los términos diplomáticos. Queremos hacer un seminario para Y ustedes. eso le iba a sugerir. Estamos programando. Iba a sugerir, para que el periodista sepa qué es un primer secretario, qué hace el primero, el segundo, el tercero. Y no qué hace solo el eso, canciller, sino qué hacen también los embajadores. estar informado de los acontecimientos actuales, Exacto. con buen fundamento de todo lo que se está haciendo. El nuevo director ahora de la academia es el licenciado Juan Andrés Cardoso, que lo conoce muy bien, y con él estamos programando un seminario bastante grande. Incluso queremos traer gente de afuera para poder comentar qué pasa en Europa, América Latina, el mundo árabe, que en este momento centra la atención en todo. Así es. Bueno, canciller, de nuevo, Te muchísimas agradezco, gracias por su Carlos, presencia. te agradezco, como Muchas siempre, a gracias. las órdenes. El canciller nacional Eladio Loizaga. Bueno, esperemos que mañana en el Senado se tomen las decisiones adecuadas, que el gobierno entienda también, y también los políticos de todos los partidos, que la crisis campesina no es solamente de los que están acá. La crisis campesina es algo que se viene arrastrando, y hablábamos esta noche de la enorme cantidad de plata que vaya a saber en bolsillo de quienes quedaron y que supuestamente iban para mejorar la situación de los campesinos de Paraguay, cosa que no ocurre. Hasta el próximo miércoles.